Esto es Jaque a la Noticia, no es ningún noticiero, porque la música la daba a síntesis informativa, pero no. Nosotros seguimos con Jaque a la Noticia y vamos a hablar con el legislador del radicalismo y de Cambiemos, Javier Vicellares. Hola Javier, gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Su libro sigue dando... ¿Lo presentaste en la Feria Claro, del Libro? porque ahora hace pocos días lo presenté, me acompañó Cristina Bajo, la verdad que fue un orgullo, un honor. Claro, una de las grandes escritoras contemporáneas. Sí, una de las grandes escritoras de la provincia de Córdoba y del país también. Sin y dudas. de la ciudad de Córdoba. Ella desarrolla muchísimos temas de la ciudad, bueno, temas de leyendas urbanas. La verdad que yo le he escuchado hablar de muchos temas y valga la redundancia, un libro abierto. Tiene un libro de cocina fantástico, porque uno dice libros de cocina, entre comillas, y ella va dando las recetas y va hablando de la cultura de Córdoba. Sí. Es fantástico ese libro. Tiene fantástico. muy metido adentro todo lo que tiene que todo ver lo con que la tiene ciudad. que ver con Sin el duda. soy cordobés, ¿no? Sin duda. Bueno, soy cordobés. ¿Qué pasa en la ciudad, Javier? ¿Cómo ves el horizonte de claramente gestión? Y también después te vamos a preguntar por la política. No, bueno, el horizonte de gestión, más allá de todas las dificultades económicas que son por todos conocidos, creo que el plan de obras de la ciudad sigue avanzando. El intendente se ha comprometido o ha manifestado que ese plan de obras no va a ceder, no va a parar. Indudablemente son trabajos hechos en diferentes sectores de la ciudad y me parece que le da un esquema de infraestructura bastante fuerte a una ciudad que venía padeciendo la falta de infraestructura por no tener presupuesto, esa es la realidad. Con lo cual, bienvenido si todo el tema de obra sigue. Y me parece también que se viene trabajando mucho y son algunas de las cosas que yo cuento en el libro y que estos meses también se han profundizado en lo que tiene que ver con la democratización de lo que es la participación ciudadana de la ciudad. Centros vecinales, junta de participación vecinal, presupuesto participativo. El intendente en eso ha focalizado muchísimo y me parece que obviamente también en esa línea se sigue trabajando. El intendente está claro que quiere ser reelegido. ¿Hay una competencia dura, con códigos entre los candidatos de Cambiemos para la gobernación de Córdoba? Sí, porque me parece que hay madurez política, cada uno con los ejes que le parece que son los que el otro tiene que respetar, pero me parece que hay madurez política para tratar de que ese proceso se defina de una forma natural. Mestre obviamente tiene sus 8 años de gobierno en el municipio, tiene todo un equipo técnico ya desarrollado y que ya está funcionando, lo cual no es un tema menor, sabiendo que el desafío es la provincia, con todo el esquema de desarrollo técnico que hay que tener para avanzar en eso. Y bueno, los otros candidatos, en el caso de Negri, obviamente, su presencia a nivel nacional y su desempeño legislativo. Supongo yo que en el caso de Baldassi, su impronta propia y todo lo que representa él con su llegada a la gente. Y cada uno lo pondrá de la mejor manera y lo viene planteando de esa mejor manera. Obviamente uno, en mi caso particular, yo que soy muy respetuoso de los que han tenido que ocupar cargos públicos y que han desarrollado su gestión y que están preparados, creo que Mestre sin lugar a dudas es el mejor candidato, pero bueno, habrá otras opciones o habrá otras personas que lo pensarán de otra manera. Está un poco disconforme el intendente con la eventual fecha de elecciones, ¿no? Que haría unificar todo. Bueno, en realidad sí, porque son temas que uno piensa que la democracia tendría que ir superando. Digo, la especulación política de las fechas tendrían que ser temas ya superados después de estos años de democracia. Y la verdad es que muchísimo, todo el mundo las usa las fechas. Y no está bueno porque en realidad me parece que sería mucho más prolijo que la ciudadanía sepa tal domingo se vota y ese domingo votamos. Incluso yo recuerdo que el primero o segundo año de Macri, la reforma electoral pasaba por ver cómo unificábamos toda esa andanada de calendario electoral que podía haber. Bueno, no se pudo avanzar. Da la sensación que acá el año que viene en la provincia también podemos llegar a tener una andanada de elecciones para votar, ¿no? Pero bueno, lo vamos a saber en los próximos meses. Por lo pronto sabemos que para gobernador puede ser allá por el mes de junio, así que habrá que ver la decisión que se toma en el caso de la ciudad de Córdoba. Y sí, obviamente, tenemos ya las fechas claras de las nacionales, de la primera y la segunda vuelta, correcto, si existiera una segunda. Este libro que publicaste, ¿cuántos meses hace ya? ¿3? Este lo publiqué en el mes de abril. En el mes de abril lo di a conocer, lo presentamos ahora en la Feria del Libro, sí, pero fue allá por el mes de abril. Perfecto. ¿Esto es tu plataforma de lanzamiento como candidato a intendente? Mira, en realidad no.
Esto tiene que ver con un desafío personal mío de escribir sobre algo que me apasiona muchísimo, que es Córdoba. Yo supongo que obviamente, como muchos, conozco la ciudad de punta a punta, prácticamente de los 500 barrios no me quedan muchos por recorrer, conozco la problemática. Caminas la ciudad, digamos. Sí, sí, lo he hecho permanentemente, no de ahora, digamos. Mi metodología de trabajo ha sido siempre tratar de tomar el contacto más directo posible. Conozco las plazas, conozco los problemas de infraestructura, bueno. Y un poco en ese libro lo que he reflejado tiene que ver más, no tanto con los problemas de infraestructura, pero sí con el tema del tejido social, que para mí es trascendente, digo, ¿no? Yo le llamo tejido social, por eso se dice red social en el concepto de red humana, no en el concepto de red... Tanta razón tenés que, fíjate, vos estabas recién, cuando hablamos de los márgenes, de los niveles de pobreza en Córdoba, tenemos un 30% de pobres. Y en la ciudad de Córdoba y en los alrededores, estimativamente estás hablando de más de 100 asentamientos y de más de 100.000 personas. Entonces, también tiene que ver con eso el tejido social, porque el concepto de construir ciudad tiene que ver mucho con cómo integramos. Las desigualdades sociales en Córdoba, lamentablemente, se siguen profundizando, digo, en general es un proceso que se da y de alguna manera tenemos que ver cómo las achicamos. Y el libro refleja algo que yo lo vengo sosteniendo en forma pública, y es que ya los problemas de Córdoba no se pueden analizar como los problemas de la ciudad de Córdoba, sino como un área metropolitana. Y obviamente que dentro de esa área metropolitana hay problemas de marginalidad que hay que ver cómo los encaminamos. Está bien. Para la ciudad de Córdoba vos también tenés un proyecto claro. ¿Cómo debe, proyecto de, digamos, no tanto de gestión, sino electoral? Digamos, sí, yo lo he planteado públicamente. Yo te respondía por el libro, pero sí, lo he dicho públicamente que quiero ser el candidato a intendente. ¿Cómo debe resolverse el candidato a intendente? ¿Por una interna o por acuerdo? Yo siempre he planteado que el vecino en general de Córdoba, de la provincia de Córdoba también, espera obviamente que los dirigentes se pongan de alguna manera razonablemente de acuerdo. Digo, espera que se esté a la altura de las circunstancias. Todo aquello que tiene que ver con resolverlo por una interna abierta, es un mecanismo democrático que está bien que sea utilizado, pero que obviamente creo que lo ideal es si de alguna manera hay un consenso para poder solucionarlo. Para la ciudad de Córdoba yo anhelo eso, yo anhelo que haya un consenso de aquellos dirigentes que realmente tienen la voluntad política y la convicción de avanzar, que se sienten preparados para poder representar a los vecinos de Córdoba. Córdoba es una ciudad compleja para gobernar, ¿no? Porque es muy grande además, ¿no? Córdoba es una ciudad, mira, te voy a dar dos datos que yo los pongo en el libro. Córdoba tiene 576 kilómetros cuadrados. Claro. El área de espacios públicos son calles, avenidas, plazas, espacios públicos en general, parques, son 200 kilómetros cuadrados. Es la dimensión de Buenos Aires. Eso es la ciudad. Yo doy otro dato. Yo soy magíster en administración pública y cuando lo empecé a estudiar, Córdoba tenía 250.000 vehículos, año 98. Hoy son 840.000. Y las mismas calles. Y la misma traza. Entonces, hay desafíos enormes de movilidad urbana, obviamente, que de alguna manera hay que avanzar y que son muy complejos. Pero volviendo a tu pregunta, aquellos que se sientan con la convicción, con la capacidad, preparados para hacerlo, yo anhelo que sea un consenso, indudablemente hay que tener los otros mecanismos democráticos para hacerlo. Muy bien. Vamos a dar paso a la pregunta de mis amigos. ¿Qué tal, Vicente? Que siempre preguntan difícil, mira lo que te digo. ¿En serio? Acá fue una de las primeras veces que me preguntaron si iba a ser candidato a intendente y no sabía cómo esquivarla. Y después sos candidato, sos precandidato. Precandidato. Y bueno, viste que estaba bien informado. No, estaba muy bien informado, sin duda. A ver. No, bueno, en concreto en la elección a gobernador, independientemente de los nombres, da esa sensación de que el candidato de Unión por Córdoba y el de Cambiemos van a ser los dos más fuertes. En el escenario de la municipalidad, a la hora de elegir intendente, ¿es más difuso el escenario? ¿Lo ves así? ¿Que no necesariamente el candidato de Cambiemos y el de Unión por Córdoba van a ser los más fuertes? ¿No necesariamente? Yo creo que van a ser los dos más fuertes. ¿Sí? El proceso que se viene dando en el electorado de Córdoba es de fragmentación. O sea, muchas fuerzas políticas que se presentan con el anhelo de gobernar la ciudad. Yo tengo la percepción que los dos candidatos que puedan llegar con mayores posibilidades van a ser el de Cambiemos, el que represente a Cambiemos, obviamente, y el peronismo. Eso creo que está claro. Unión por Córdoba, como lo querramos decir. Pero sí, me parece que puede haber una fragmentación de candidatos, pero me parece que indudablemente las preferencias electorales pueden pasar por ese lado. Bien, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Ayer hubo sesión especial en la legislatura por el fallecimiento de la Sota.
¿Cómo se desarrolló? ¿De quién fue la iniciativa? ¿Participaron todos los bloques? ¿Hubo ausentismo? Contanos un poco. Mira, me parece que era la primera vez que se le rendió homenaje en una sesión especial a un gobernador fallecido en forma inmediata. No había sucedido con Ramón Bautista Mestre, con Eduardo Argelos. Algunos casos eran por pedido de los familiares, pero creo que era un reconocimiento justo a un líder político, un líder del peronismo que creo que trascendió, yo lo he dicho, ha trascendido la provincia de Córdoba. Digo, de la Sota, yo lo contaba hace poco, cuando en el 98 fue el 20 de diciembre, le gana la gobernación al radicalismo. Yo era parte del gabinete de Mestre Padre, yo era el más joven de ese gabinete. Y la verdad que uno lo vivió con un dolor inmenso porque la provincia pasaba a ser gobernada por Unión por Córdoba, por el peronismo. Y la interpretación era que la ganaba una persona sin experiencia, pero que indudablemente con el correr de los años la fue teniendo y bueno, 3 veces gobernador, precandidato a presidente. Digo, es una persona que trascendió Córdoba, con un liderazgo muy fuerte en el peronismo, que incluso le permitía ser líder y cuando la gobernación la tenía Schiaretti, abstraerse prácticamente de las decisiones de gobierno o políticas para de alguna manera permitir que la otra persona sea la que conduzca. Los hechos que se dieron últimamente abonan tu hipótesis. Totalmente, ¿no? Y se dio en el primer recambio entre ellos y se vuelve a dar ahora. Pero creo que fue hubo mucha emoción. Indudablemente los dirigentes que hablaron, lo hablaron muchísimo desde el conocimiento de la persona, porque aparte también creo que cuando un fallecimiento se da en forma tan imprevista, tan brusca, lo trascendente a veces no es solamente rescatar las virtudes y los defectos, sino también hablar de la persona humana, que creo que fue lo que pasó ayer en la legislatura. En muchos casos había muchas referencias a sus cualidades humanas y a momentos compartidos con los diferentes compañeros del justicialismo. Se va una persona que claramente tenía, fíjate vos, para la próxima elección nacional algún tipo de intenciones o de armador o de candidato. Se va en forma prematura porque realmente a De la Sota se lo veía muy bien físicamente, lo veía muy activo, se lo veía con muchísimas ganas. Mira, más allá de las diferencias políticas, porque yo tengo que decirlo públicamente, lo he manifestado, no comparto muchísimas cosas de las que ha hecho el peronismo estos 20 años, la democracia se construye con ambas patas, por así decirlo, ¿no? Y en este caso la construcción política, lo que podía aportar y lo que aportó De la Sota desde su lugar, aparte del diálogo que siempre lo buscaba permanentemente, creo que fue importante. Si tuvieras que armar una fórmula para la Intendencia de Córdoba, ¿llamarías a un o una dirigente de otro de los partidos que integran la alianza o tendría que ser una fórmula radical? No, yo creo que tiene que ser una fórmula donde estemos integrados, cambiemos en forma completa, porque aparte creo que ahí representamos sí o sí lo que los vecinos de Córdoba pretenden de esa madurez política que yo te digo, y sin lugar a dudas un hombre o una mujer, pero tiene que haber la madurez política para poder armar una fórmula de consenso de la coalición electoral. Porque digo que el radicalismo a veces es un partido en algunas ocasiones cerrado y algunos dirigentes hablan de una fórmula radical. Sí, bueno, ¿no? y te va a pasar porque el radicalismo tiene eso de que también se plantean digamos la lista 3 y volver a muchísimas cosas. Yo creo que, mira, yo estoy convencido que hoy por hoy Córdoba Ciudad tiene una base importante de problemas que se han solucionado y otros problemas que tenemos que profundizar la solución. En el transporte hay que profundizar la solución. En la basura, que es un tema arduamente debatido, el hecho de pasar de contratos precarios a una licitación pública que le dio seguridad jurídica a las empresas probablemente permita, si avanzamos rápido con la contenerización, con el reciclado, que el Estado pueda exigir mucha más eficiencia a las empresas. Entonces, pero son procesos que hay que profundizar. Cormecor, que es la parte final de la basura, que no es el enterramiento, que digo, no es cavar y tirar la basura, sino que tiene que ver con plantas de disposición final, eso hay que terminarlo y hay que avanzarlo, y hoy jurídicamente lo tenemos ahí a media asta. Entonces, con esa base de los temas que ya se han solucionado es donde tenemos que ver cómo podemos seguir avanzando. El transporte es otro de los temas. Bueno, clave, ¿no? yo te decía el transporte tuvo una reestructuración muy importante que permitió muchísimas más unidades circulando por día en la ciudad,
pero claramente también tiene que ver con el problema de la movilidad urbana, porque tenemos tantos autos circulando por la ciudad que se complican las frecuencias. Entonces tenemos que ver cómo podemos trabajar en carriles selectivos. Y ahí hay que hacer un trabajo importante, realmente, de modificación de la... Digo, está complejo modificar la traza urbana, salvo en algunos lugares se puede hacer, yo lo quiero dar a conocer en breve, algunos estudios que venimos haciendo, pero lo que sí podemos trabajar rápidamente es en carriles selectivos, para mejorar lo que es distancia y tiempo. Cuando vos ves la ciudad de Córdoba, es increíble. La ciudad de Córdoba, con sus 576 kilómetros cuadrados, claramente vos ves que hay un problema entre la densificación de la ciudad, la mancha urbana y la movilidad urbana. Porque la ciudad ha crecido hacia el noroeste y hacia el sur. Sí. Muchos servicios vienen de la zona este. Bueno, eso es lo que tenemos que planificar. Porque en los próximos 20 años yo le voy a tirar un número. Van a vivir 200.000 personas más en Córdoba. Mira vos. Si no prevemos eso... ¿Hacia dónde debe crecer Córdoba? Mira, yo lo planteo en el libro y es un debate muy interesante. Yo creo que la mancha urbana, más allá de que hay determinados sectores en donde vos tenés que repoblar la mancha urbana porque te han quedado sectores aislados, está complejo que se siga expandiendo. Yo he planteado de que la ciudad tiene que empezar a crecer en altura con los debidos servicios que tiene que tener la altura. Y es un debate que se viene dando, pero me parece que ese debate se está agotando en los últimos tiempos, porque seguir extendiendo la mancha urbana, que todavía tiene lugares para extenderse, hace que el costo de los servicios sea más grande. Sí, y vos decís hacia arriba, ¿no es cierto? Porque debe crecer hacia arriba. Si los servicios Si los están, servicios eso es están. trascendente, ¿eh? Si los servicios de infraestructura están, cuando te hablo de servicios de infraestructura, Sí, te hablo de... cloacas, Sin duda, y ahí hay otro tema, que es delicadísimo, estacionamiento. el estacionamiento. Ahí iba. Digo, porque nadie construye cocheras, ¿no? O es mínima la construcción de cocheras. El municipio no puede hacerse cargo de eso y, digamos, favorecer la construcción de este tipo de emprendimientos, Y bueno, con en menos realidad, impuestos, etcétera. A ver, bueno, en realidad son temas que se pueden avanzar y que seguramente yo también lo quiero desarrollar en breve. Ahí hay que trabajar con concertaciones público-privadas para ver cómo podés avanzar, como se está haciendo en otras ciudades del mundo, a ver, como ya se hace muchos años en otras ciudades del mundo. Pero el tema del estacionamiento bajo tierra es un tema que es totalmente natural en el resto del mundo y nosotros tenemos que ver cómo lo hacemos avanzar, porque también tiene que ver con la movilidad urbana. Vos no podés circular por las calles porque están los autos estacionados de los dos lados, así Claro, de fácil. Sí, sí. Bueno, Javier, ha sido un placer. No, un gusto para Te mí que me agradecemos hayan hecho mucho. hablar de esto que me gusta mucho. De esto, claro, hay que hablar un poco de esto. Después te vamos a preguntar quién va a ser tu compañero de fórmula, pero eso... No, falta mucho. No tanto, no tanto. Me parece que a fin de año ya lo va a tener.